Buenos días, jóvenes señoritas. Continuamos con nuestra materia de literatura para hacer dos actividades esta mañana. Una consiste en la definición de la literatura, además de la que podemos encontrar en distintos espacios, en distintos textos referenciales. Tenemos pues una propia, ¿sí? Lo que ustedes también valoran o consideran literatura, pues me gustaría que escribieran en el espacio que corresponde o con base en lo que tenemos en el documento de trabajo. Vamos a ver más adelante cómo quedaría la actividad de esta mañana. Bien, pues comenzamos entonces con el primer punto aquí de la literatura. Una definición que decimos ya es de enciclopedia, diccionario, es esta. La palabra literatura proviene del vocablo latino, literae, y eso significa letras, ¿no? Así a grandes rasgos, pues es la representación, como dice, recreación de la realidad en un texto. Entonces, llevar lo que estamos experimentando, o ya sea tal vez en esta realidad, o pues algo que sea también imaginario. Entonces, también no nos limitamos a lo que perciben nuestros sentidos. También puede funcionar trabajar nuestra creatividad. Y así entonces el escritor generalmente no inventa algo, sino que recrea la realidad que vive en el contexto social en el que se desenvuelve. Bueno, pues esto es una visión. No es la única definición que podemos dar. Cada uno de nosotros podemos tener distintas definiciones de literatura. Y finalmente pues hay algunas que son aceptadas de forma universal y así tenemos ciertas características que llevan a un texto a ser considerado pues una obra de arte, una obra literaria. Bien, continuamos aquí un poco. Esta es la actividad entonces, la primera actividad que hacemos hoy, la actividad 3, en la que en la página 18 ustedes encuentran este ejercicio que dice, pues ya en base a lo que lees en este mismo ejercicio anteriormente, y es prácticamente otra definición, ¿sí? Similar a la que les mostré, pues ya cada quien por favor escribe su definición personal, ¿sí? Esto es el primer ejercicio, la primera actividad, escribir tu propia definición de literatura. Vamos a continuar entonces ahora con lo que son la intención comunicativa de la literatura. Entonces, rápido, entonces aquí, ¿cuál es la intención que identificamos? Pues es producir en grandes, así de grandes rasgos nuevamente, producir un placer estético, ¿no? Un goce de un gusto por la lectura, por lo que se está expresando a través de este texto. Entonces, dice, nos comunicamos de manera oral o escrita. Sin embargo, en este caso no es únicamente emitir un mensaje, sino que buscamos agradar, atraer, sorprender, suplicar, enseñar, explicar, conmover, reclamar o convencer. Entonces, el que escribe, ¿sí?, puede tener alguna de estas intenciones, y estos hay que también identificarlo, y así a través de este ejercicio de identificar la intención, pues también podemos conectarlo con las funciones de la lengua, ¿sí?, y así tener más claridad de lo que estamos leyendo. El autor entonces imagina que tú tienes una intención de convencer a tus papás o a las personas con las que vives de que te dejen ir a una fiesta. Entonces, ¿qué lenguaje tenemos que utilizar en ese sentido, en ese caso? ¿Cómo expresas tu necesidad, tu deseo de ir a la fiesta? Y este es, pues, particularmente tu intención es convencer, ¿sí? Y esta es la función apelativa. Recuerden ustedes que ya estudiaron las funciones de la lengua, todos los elementos del proceso de comunicación,
Entonces, como en cada uno de estos, pues se da distintas intenciones. Entonces seguimos un poco aquí. Aquí otra vez tienen en particular, ¿sí?, las que se relacionan un poco con la literatura, ¿sí?, funciones de la lengua relacionadas con la literatura. Puede ser un texto referencial, ¿sí?, que recuerden, este es pues para informar, explicar. Puede ser un texto emotivo, ¿verdad?, en el que el autor expresa un poco su sentir. Entonces, esto es así emotivo. La poesía o pues alguna novela de este corte más emocional, de lo que está viviendo el individuo que lo escribe, pues esto es así la función de la lengua. Y finalmente la apelativa, que ya decimos, pues es tratar de persuadir o convencer al receptor, quien va a leer este texto. Marcas de literariedad. En este caso, pues hay una característica muy particular de la literatura, y es que vamos a usar el lenguaje connotativo, ¿sí? Además de estas intenciones que ya revisamos, también es muy recurrente, frecuente, que se use un lenguaje connotativo. Entonces, ¿a qué se hace referencia esto? Dice, bueno, primero la literariedad, hace término que hace referencia al valor literario del texto, donde el escritor hace uso del idioma con fines estéticos. El valor estético que se ve reflejado en la escritura de los autores cuando emplean el lenguaje bello, es decir, las palabras no solo se muestran en un sentido real, sino en sentido figurado. Entonces, esto es el lenguaje connotativo. Entonces, ¿a qué nos referimos con lenguaje connotativo? Pues algo que es un tanto ordinario, simple, le damos otro significado, y entonces le damos este valor al lenguaje connotativo para así utilizarlo en nuestro texto, en nuestra obra literaria. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? La palabra corazón, ¿sí?, en un lenguaje denotativo, pues simplemente es el órgano muscular, ¿sí?, el órgano de nuestro cuerpo. Y si lo pasamos a un lenguaje connotativo, entonces le damos otro significado, y el corazón en este caso podría significar amor, ¿sí? Y entonces en un texto literario podemos encontrar una frase como una oración como esta: mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte, ¿sí? Entonces, pues así literalmente no se refiere a que se haya salido del corazón, sino que este amor, ¿verdad?, que se expresa, pues salió de nuestro ser para ir al encuentro de la persona amada. Entonces, eso es lo que conocemos como lenguaje connotativo, ¿sí? A cualquiera de palabra, cualquier término que tengamos cercano a nosotros, ya le damos pues distintos significados. Hay ciertos significados, como este caso del corazón, pues que igual es un tanto reconocido. Entonces tenemos así claridad con lo que nos referimos al usar este término. Pero pudiera ser otro como, no sé, el color violeta. Entonces, ¿qué significado yo le doy a ese color violeta? Puede ser para algunos pues un color que exprese vida, para otros un poco un color que exprese arrepentimiento, ¿no? Entonces, esto podría ser un poco subjetivo, ¿sí? Ya fijo o limitado a lo que cada uno de nosotros vea en ese contenido, en ese término. Entonces, también aquí hay una pequeña dificultad para la interpretación, pero no deja de ser el lenguaje
literario, el lenguaje connotativo es pues así, está presente por excelencia el lenguaje connotativo. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es la actividad 4, que consiste en escribir una oración denotativa sobre cada una de estas palabras. Son 7 palabras. Entonces, de mariposas, ¿qué denotativo entiendo por mariposa? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo yo puedo expresar o en qué oración de tipo literaria puedo expresar algo con mariposas? ¿Sí? Entonces, una idea un tanto así literaria en la que yo le doy significado distinto de lo que es a las mariposas. Pensemos en, pues, mariposas puede ser algo que se siente en la mente, en el cuerpo, en el estómago. Entonces, lo que representa una mariposa para ti, y esto sería para cada una de las 7 palabras. Aquí tengo nada más mariposas y luz, pero hay otras 5 que están en tu documento de trabajo en la página 22 y que necesito que tengas como evidencia en tu cuaderno. Entonces, para este día serían estas 2 actividades y pues seguimos en contacto. Cualquier duda o aclaración, estoy para servirles. Muchas gracias.